En medio de las tormentas de la vida, cuando todo parece sacudirse y las olas nos golpean, la palabra de Dios nos da un refugio seguro. El versículo que hoy meditamos es Mateo 8:26, donde Jesús, al ver a sus discípulos atemorizados en la barca, les dice: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Y con una sola orden calmó el viento y el mar. Este pasaje no solo narra un milagro, sino que nos enseña una verdad eterna. La confianza en Dios es el ancla que sostiene al corazón en medio de cualquier tormenta. Las tormentas en nuestra vida pueden tomar muchas formas: enfermedades inesperadas, problemas familiares, crisis económicas, soledad, ansiedad o pérdidas dolorosas. Cada una de ellas nos hace sentir como los discípulos en aquella barca, viendo cómo las olas amenazan con hundirnos. Pero así como Jesús estaba presente con ellos, también está contigo. El Señor nunca abandona a los que en Él confían. Aunque parezca que duerme, aunque pienses que guarda silencio, Él tiene el control absoluto del mar y del viento que hoy intentan sacudirte. Confiar en medio de la tormenta significa aprender a descansar en la fidelidad de Dios. Él nunca ha fallado ni fallará. Tal vez hoy no entiendas el porqué de tu situación, pero la fe no se alimenta de explicaciones, sino de la certeza de quién es nuestro Dios. Cuando eliges creer, aunque no veas, tu espíritu se fortalece. No se trata de negar la tormenta, sino de recordar que Cristo es más grande que ella. Miremos la reacción de los discípulos. Ellos se desesperaron, pensaron que perecerían. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo, oramos, pero luego volvemos a temer. Jesús nos enseña que la confianza verdadera no se tambalea con el ruido del viento. El miedo paraliza, pero la fe mueve la mano de Dios. Cuando los discípulos clamaron, el Señor respondió. Así también, cuando tú clamas en medio de tu dolor, Dios se levanta a tu favor. La confianza en medio de la tormenta se cultiva con la oración. Hablar con Dios calma el alma y abre puertas sobrenaturales. Se fortalece con la palabra, porque cada promesa es un escudo contra la duda. Se afirma con la gratitud, porque al recordar lo que Dios ya hizo en tu vida, tu corazón se llena de esperanza para lo que hará ahora. Piensa en David, que decía en el Salmo 23, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Ese es el secreto, saber que no caminamos solos. El enemigo quiere que creas que estás desamparado, pero la verdad es que el Señor va contigo en la barca. Él no permitirá que la tormenta te destruya, porque tu vida está en sus manos. Quizás hoy sientas que tu barca se hunde, que ya no puedes más. Pero escucha, Jesús sigue teniendo poder sobre tu tormenta. Solo basta una palabra suya para traer paz. Y aunque todavía no se haya calmado el mar en tu vida, confía, la presencia de Cristo ya es garantía de victoria. Lo que para ti parece un final, para Dios es solo el inicio de un nuevo milagro. La enseñanza de este versículo es clara: no temas. La fe no significa ausencia de problemas, sino confianza plena en medio de ellos. El mismo Jesús que calmó las aguas también te dice hoy: confía, yo estoy contigo hasta el fin de los tiempos. Así que levanta tu mirada. No pongas tus ojos en la tormenta, ponlos en Cristo. Él es tu roca firme, tu refugio, tu esperanza. Descansa en su amor, y verás como poco a poco tu corazón recupera la paz. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte. La tormenta pasará, y lo que hoy es dolor se convertirá en testimonio de su fidelidad. Te invito a seguir confiando, aunque no entiendas, aunque duela, aunque parezca imposible, porque la fe en Dios abre camino donde no lo hay. Y cuando la tormenta se disipe, mirarás atrás y dirás: el Señor estuvo conmigo todo el tiempo, nunca me soltó de su mano. Gracias por ver este video. Te invito a suscribirte, compartir este mensaje y dejar tu comentario contando cómo has visto la mano de Dios en tus tormentas. Eso inspira a otros a confiar también. Que Dios te bendiga grandemente en medio de las tormentas de la vida. Cuando el viento sopla con fuerza y las olas parecen hundir la barca de nuestro corazón, la palabra de Dios se convierte en el ancla que nos sostiene. Mateo 8:26 relata aquel momento en el que Jesús dijo a sus discípulos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y reprendió al viento y al mar, y todo quedó en completa calma.
Este versículo no es solo un relato del pasado, es una verdad viva para nuestro presente. Nos recuerda que, aunque la tormenta sea fuerte, Jesús tiene autoridad sobre ella y su poder es más grande que cualquier circunstancia. Las tormentas representan los momentos de prueba, enfermedades, deudas, pérdidas, problemas familiares, ansiedad, soledad, incertidumbre. Todos pasamos por temporadas en que el alma se siente sacudida. Los discípulos, pese a caminar con Jesús, se llenaron de miedo. Nosotros también muchas veces sabemos que Él está con nosotros y aún así dudamos. Pero este pasaje enseña que confiar no es cuando todo está en calma, sino cuando el mar está embravecido y aún así decides creer que Dios está contigo. Confiar en medio de la tormenta es reconocer que no tenemos el control, pero Dios sí lo tiene. Él permite ciertas pruebas para mostrarnos su fidelidad y para que nuestra fe crezca. La tormenta no viene para destruirnos, sino para enseñarnos a depender más del Señor. David lo declaró en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El secreto no está en que no haya dificultades, sino en saber quién camina a nuestro lado. La fe en medio de la tormenta nos enseña 3 grandes principios. Primero, reconocer la presencia de Jesús. Los discípulos no estaban solos en la barca. Jesús estaba con ellos. Tú tampoco estás solo. Aunque no lo veas, Él está contigo en cada lágrima y en cada lucha. Segundo, soltar el control. Muchas veces queremos manejar todo con nuestras fuerzas, y cuando no podemos, nos desesperamos. Pero confiar es entregar el timón y decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Tercero, esperar con esperanza. La tormenta tiene principio y fin. Lo que hoy parece interminable, pronto quedará atrás. El Salmo 46 declara, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque todo se tambalee, el que confía en Dios permanece firme. Ya ves otro ejemplo poderoso. Lo perdió todo, pero en medio de su tormenta proclamó, yo sé que mi Redentor vive. Esa certeza lo sostuvo hasta que Dios le restauró y multiplicó lo que había perdido. Jesús mismo nos advirtió en Juan, las 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dijo que estaríamos libres de tormentas, pero sí aseguró que podemos tener paz porque Él venció. Su victoria es también nuestra victoria. Aunque los vientos soplen fuerte, el final ya está asegurado, Cristo es vencedor. En medio de las tormentas, la oración se convierte en el refugio del alma. Orar calma los temores y abre la puerta a la intervención de Dios. La palabra alimenta la fe, porque cada promesa es un escudo contra la duda. La gratitud también fortalece porque recordar lo que Dios ya ha hecho nos da seguridad de lo que hará ahora. La confianza en Dios transforma el miedo en paz. Isaías 26 minutos y 3 segundos dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en el corazón. Cuando eliges confiar, aunque no entiendas, aunque no veas la salida, tu espíritu descansa. El enemigo quiere que creas que la tormenta es tu final. Quiere que pienses que Dios te abandonó. Pero la verdad es que Jesús está en tu barca. Su silencio no significa ausencia. Él sabe hasta dónde llegará la tormenta y cuándo se calmará. Y cuando llegue el momento, bastará una sola palabra suya para que todo se transforme. Después de cada tormenta llega la calma. Después de la noche más oscura, siempre amanece. Lo que hoy parece un caos será testimonio mañana. Lo que hoy es dolor se convertirá en fortaleza. Lo que hoy es lágrima se convertirá en alegría. Cada tormenta deja una huella, pero también deja una enseñanza. Dios es fiel y nunca abandona a los que confían en Él. Confía en el Señor. No mires tanto las olas, pon tus ojos en Cristo. Él es tu roca firme, tu refugio, tu paz. La tormenta pasará y cuando mires atrás, verás que el Señor estuvo contigo todo el tiempo. Y tu corazón podrá declarar con fe, si no hubiera sido por Dios, la tormenta me habría destruido.
pero gracias a Él sigo en pie. El versículo de Mateo, las 8:26, sigue siendo una voz viva que te dice hoy: no temas, confía, yo estoy contigo, toma esta palabra, hazla tuya, y descansa en la certeza de que Jesús es más grande que cualquier viento o mar que intente sacudirte. Gracias por haber visto este video. Te invito a suscribirte, a compartirlo con alguien que necesita paz en medio de su tormenta y a dejar tu comentario contando cómo Dios ha estado contigo en tus momentos más difíciles. Tu experiencia puede dar esperanza a otros. Que el Señor te bendiga abundantemente y te llene de paz en medio de cualquier prueba. En medio de las pruebas más duras de la vida, cuando parece que el viento sopla en contra y el mar embravecido amenaza con hundirnos, la palabra de Dios se convierte en nuestro faro y nuestra fuerza. Mateo las 8:26 nos recuerda la poderosa escena donde Jesús, viendo a sus discípulos atemorizados, les pregunta: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y con una sola orden, calma la tempestad. Este relato no es simplemente un acontecimiento histórico, es una lección viva que nos enseña a confiar en Dios aun cuando todo parece perdido. Las tormentas de la vida toman muchas formas: una enfermedad inesperada, una crisis financiera, la ruptura de una relación, la soledad, la ansiedad que aprieta el corazón, la incertidumbre del futuro. En esos momentos nos sentimos como los discípulos en la barca, rodeados por olas, incapaces de controlar la situación, llenos de miedo. Y, sin embargo, este versículo nos muestra que no estamos solos. Jesús está en la barca con nosotros. Aunque parezca que duerme, aunque pensemos que guarda silencio, su sola presencia es suficiente para sostenernos. La fe se demuestra no cuando todo está en calma, sino cuando la tormenta arrecia. Ahí es donde aprendemos a confiar de verdad. La confianza no es negar la realidad. No es decir no pasa nada mientras todo se derrumba. La confianza es mirar la tormenta de frente y declarar: sé que mi Dios está conmigo y no caeré porque Él me sostiene. En Isaías 43 minutos y 2 segundos encontramos una promesa poderosa: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios no dice que no habrá aguas, ni ríos, ni fuego. Lo que asegura es que, en medio de todo eso, Él estará presente. Esa es la esencia de la confianza, saber que, no importa cuán fuerte sea la tormenta, no nos destruirá porque la mano de Dios nos sostiene. Los discípulos, en medio del miedo, clamaron a Jesús. Eso también nos enseña que, en medio de nuestras pruebas, debemos clamar. No guardar silencio, no rendirnos, sino levantar la voz y decir: Señor, ayúdame, que perezco. El clamor sincero siempre mueve la mano de Dios. La oración es ese puente que conecta nuestra debilidad con el poder de lo alto. Confiar en medio de la tormenta también significa soltar el control. Muchas veces queremos dirigir nuestra vida, manejar todo, decidir el rumbo de la barca. Pero cuando el mar se levanta, nuestras fuerzas no alcanzan. Allí entendemos que solo el Señor tiene poder para calmar los vientos. Al soltar el timón y entregárselo a Él, encontramos descanso. El Salmo 91 es otra fortaleza en medio de la tormenta. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Ese refugio está disponible para cada uno de nosotros. Cuando corres a la presencia de Dios, aunque afuera el viento sople, adentro hallarás paz. Las tormentas también son oportunidades. Oportunidad de ver el poder de Dios manifestado, oportunidad de fortalecer nuestra fe, oportunidad de crecer en carácter. Si no hubiera tormentas, nunca veríamos milagros. Si no hubiera pruebas, no experimentaríamos la fidelidad de Dios de una manera tan real. Cada dificultad que enfrentas puede convertirse en un testimonio. Hoy lloras, mañana testificarás. El Señor me sostuvo en medio de la tempestad. El apóstol Pedro también vivió una experiencia de fe en medio de la tormenta. En Mateo 14, cuando vio a Jesús caminar sobre el mar, pidió ir hacia él. Y mientras mantuvo su mirada en el Maestro, pudo caminar sobre las aguas. Pero cuando se enfocó en el viento, comenzó a hundirse.
Lo mismo nos pasa. Cuando fijamos nuestros ojos en Cristo, avanzamos. Cuando los desviamos hacia el problema, nos hundimos. La clave es clara: mantener la mirada en Jesús. Dios no te ha abandonado. Puede que hoy tu barca se sienta sacudida, que tu corazón tiemble de miedo, pero recuerda que el mismo Jesús que reprendió la tormenta está a tu lado. Tal vez la tormenta no se calme de inmediato, pero Él te dará la paz para resistir. Y llegará el momento en que todo se aquiete y comprenderás que nunca estuviste solo. Romanos 8:28 nos dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas cosas, dice todas. Incluso esa tormenta que hoy enfrentas será usada por Dios para tu bien. Puede que ahora no lo entiendas, pero más adelante verás cómo cada lágrima, cada lucha y cada espera tenía un propósito divino. Confiar en medio de la tormenta es elegir creer que tu historia no termina en el dolor. Es declarar que tu futuro está en manos de aquel que tiene poder sobre el mar y el viento. Es descansar en la promesa de que, después de la tormenta, siempre viene la calma. La oscuridad de la noche no dura para siempre, siempre llega la mañana, y con la mañana llega la esperanza. Cuando confías en Dios en medio de tus pruebas, te conviertes en un faro para otros. Muchas personas te observan, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Cuando ven tu fe firme, cuando ven que no te derrumbas a pesar de la tormenta, ellos también reciben esperanza. Tu confianza en Dios no solo te bendice a ti, también bendice a quienes te rodean. La tormenta es pasajera, pero la fidelidad de Dios es eterna. Así que no te rindas, no dejes que el miedo te hunda. Aférrate a las promesas, declara la palabra, levanta tu mirada al cielo y confía. El mismo que calmó el mar en Galilea calmará tu corazón hoy. Gracias por haber visto este video. Te invito a suscribirte al canal, a compartir este mensaje con alguien que necesite recordar que Dios tiene poder sobre sus tormentas, y a dejar tu comentario contando cómo el Señor te ha sostenido en tus pruebas. Tu testimonio puede ser el aliento que otro corazón necesita en este mismo momento. Que Dios te bendiga abundantemente y te dé paz en medio de cualquier tempestad. En la vida cristiana todos enfrentamos momentos donde sentimos que las olas son demasiado altas y el viento demasiado fuerte. Esos momentos son inevitables, porque Jesús mismo nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Este versículo es una brújula en medio de la tormenta, porque nos recuerda que las pruebas no son señal de abandono, sino escenarios donde Dios se glorifica y donde nuestra fe crece. La escena de Mateo, 8:26, nos muestra a los discípulos en una situación límite. Ellos, muchos de ellos pescadores expertos, conocían el mar y sabían lo peligroso que podía ser. Esa tormenta no era algo pequeño. Ellos realmente pensaron que iban a morir. Pero lo sorprendente es que Jesús estaba en la misma barca y dormía. Este detalle es profundo. Mientras ellos temblaban de miedo, el Hijo de Dios descansaba en paz. Esto nos enseña que la tormenta que nos agita a nosotros no agita a Dios. Lo que para ti es imposible, para Él no es un problema. La pregunta de Jesús: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe?, es también para nosotros. ¿Por qué tememos si sabemos que Dios es fiel? ¿Por qué dudamos si hemos visto milagros en el pasado? El miedo se levanta cuando olvidamos quién va en la barca con nosotros. Y esa es la lección: nunca olvides que Cristo está contigo. Aunque no lo veas actuar de inmediato, el Salmo 34 minutos y 17 segundos dice: claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. La clave es clamar, no quedarse en silencio. Los discípulos clamaron, y Jesús respondió. Hoy también, en medio de tu dolor, puedes clamar con confianza, sabiendo que el Señor escucha y que en su tiempo responderá. Cada tormenta trae consigo oportunidades. Oportunidad de aprender paciencia, de desarrollar carácter, de acercarnos más a Dios. Muchas veces buscamos que la tormenta termine rápido, pero Dios quiere enseñarnos a caminar en fe aun en medio del viento.
Es en esos momentos cuando la oración se vuelve más profunda, cuando el corazón se humilla y busca al Señor con sinceridad. La tormenta nos transforma. Pensemos en Pablo y Silas en la cárcel, Hechos 16. Estaban encadenados, golpeados y en un lugar oscuro. Humanamente, era una tormenta aterradora, pero en lugar de rendirse, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. Y en medio de esa alabanza, la tierra tembló, las puertas se abrieron y sus cadenas se soltaron. Aquí hay una enseñanza poderosa. Cuando decides confiar y adorar a Dios en medio de tu tormenta, lo sobrenatural ocurre. Lo que parecía un final se convierte en un nuevo comienzo. Confiar en medio de la tormenta no significa que no tengas miedo. Significa que, a pesar del miedo, eliges descansar en Dios. El miedo es humano, pero la fe es un regalo divino. Y cada vez que eliges confiar, tu fe crece un poco más. Miremos también el ejemplo del pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Estaban atrapados, el ejército egipcio detrás y el mar delante. Para ellos no había salida. La tormenta era total. Pero Moisés levantó su vara, el mar se abrió y el pueblo pasó en seco. Dios hizo lo imposible. Así también, cuando no ves salida, el Señor abrirá caminos donde no los hay. El profeta Habacuc lo expresó con una fe extraordinaria. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17-18. Esa es la fe que confía en medio de la tormenta. No depende de lo que ve, sino de lo que cree. La tormenta pasará. No es eterna. Ninguna prueba es para siempre. Y cuando pase, quedará el testimonio de que Dios estuvo contigo. La fe que se mantiene firme en la tormenta es la que recibe la recompensa de ver la mano de Dios obrar. Después de cada valle oscuro, viene la luz del amanecer. Después de cada tempestad, el mar se aquieta. Y después de cada prueba, hay un nuevo nivel de bendición y de fortaleza espiritual. Hoy el Señor te dice lo mismo que le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. No temas. La tormenta no tiene poder para hundirte cuando Cristo es tu capitán. Recuerda que las tormentas revelan lo que hay en tu corazón. Si tu corazón está lleno de miedo, te hundirás. Pero si tu corazón está lleno de fe, permanecerás firme. Por eso es vital llenarse cada día de la palabra de Dios, orar constantemente y mantener una relación viva con el Espíritu Santo. Al final, este versículo nos enseña que Jesús no solo calma tormentas externas, sino también las internas. Puede que el mar siga rugiendo, pero si Cristo calma tu corazón, entonces ya tienes la victoria. La paz que Él da no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que Él produce dentro de ti. Y esa paz es más poderosa que cualquier viento. Por eso, en medio de tu tormenta, declara con fe: el Señor es mi refugio, Él está conmigo, y aunque los vientos soplen, no caeré porque estoy en sus manos. Esa confianza es la que abre los cielos, la que atrae milagros, la que convierte pruebas en testimonios. La barca no se hundirá. Jesús está contigo. El viento obedecerá a su voz. Y cuando todo pase, serás testigo de su fidelidad. Gracias por ver este video. Te invito a suscribirte, a compartir este mensaje con alguien que lo necesite y a dejar tu comentario sobre cómo has visto la mano de Dios en tus tormentas. Que tu testimonio sea luz para otros. El Señor te bendiga, te fortalezca y te dé paz en medio de cualquier tempestad, en medio de las tormentas más intensas, cuando el corazón late con temor y el alma siente que no puede más. La voz de Jesús sigue resonando como en aquel día. Porque teméis, hombres de poca fe. Mateo 8:26. Esta no es una reprensión dura, es un llamado a confiar. Un recordatorio de que el miedo no puede ser más grande que la fe. Jesús no les dijo a los discípulos que la tormenta no existía, sino que su presencia era más poderosa que cualquier viento y cualquier ola. Las tormentas de la vida nos enseñan lecciones que la calma nunca nos daría. Es en los momentos de mayor dificultad cuando descubrimos quién es nuestro verdadero refugio.
El dinero puede fallar, las fuerzas pueden agotarse, los amigos pueden irse, pero Dios nunca se aparta. Él es fiel, y su fidelidad es eterna. La palabra nos dice en Deuteronomio 31 minutos y 6 segundos. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Esa es la certeza que sostiene al creyente en medio de la tempestad. Dios no abandona a sus hijos. La tormenta revela dónde está nuestra confianza. Los discípulos habían visto milagros, habían escuchado enseñanzas, pero en ese momento el miedo superó a su fe. Así también nosotros muchas veces olvidamos lo que Dios ya ha hecho y pensamos que la tormenta actual es más grande que su poder. Pero cuando clamamos como ellos lo hicieron, descubrimos que Cristo se levanta y con una sola palabra cambia el panorama. En Marcos 4:39 leemos que Jesús se puso en pie, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y el viento cesó, y se hizo grande bonanza. Ese mismo Jesús tiene poder para decirle a tu tormenta que se detenga. Puede calmar tu enfermedad, tu tristeza, tu ansiedad, tu escasez. Y si aún no calma lo que está afuera, si puede traer paz a tu interior para que tu corazón no tiemble más. La confianza en medio de la tormenta es un acto de fe. La fe es creer aunque no veas, es descansar aunque todo se mueva, es esperar aunque no haya señales. Hebreos 11:1 lo dice con claridad. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los ojos naturales ven la tormenta, pero los ojos de la fe ven al Salvador que camina sobre las aguas. El profeta Isaías también declaró una promesa que fortalece en los tiempos difíciles: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41 minutos y 10 segundos. No dice que tal vez, no dice que a veces, dice siempre. Siempre significa en medio de tu dolor, en medio de tu lucha, en medio de tu tormenta. Dios nunca llega tarde. Quizás el mar sigue rugiendo, pero en el momento exacto, Él se levantará. La historia de Lázaro lo demuestra. Para Marta y María, Jesús había llegado demasiado tarde. Ya su hermano llevaba 4 días en la tumba. Pero para Jesús nunca es tarde, porque Él es la resurrección y la vida. Así también, aunque pienses que todo está perdido, Dios puede hablar y traer vida donde solo ves muerte. Confiar en medio de la tormenta también significa creer que hay propósito en medio del dolor. Romanos 8:28 nos recuerda, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice que todo será fácil, sino que todo obrará para bien. Incluso aquello que hoy te duele, Dios lo usará para levantarte, enseñarte y bendecirte. Miremos el ejemplo de José. Él pasó por tormentas terribles, fue vendido por sus hermanos, acusado injustamente, encarcelado. Humanamente parecía que su vida era un fracaso, pero en medio de todo, Dios lo estaba preparando. La tormenta no lo destruyó, lo formó. Y al final, pudo declarar en Génesis 50 minutos y 20 segundos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo mismo ocurrirá contigo, lo que parecía para mal, Dios lo convertirá en bendición. Las tormentas también nos recuerdan que nuestra dependencia debe estar en Dios. A veces, cuando todo está en calma, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de buscar a Dios. Pero cuando llega la tormenta, volvemos a clamar. Y allí entendemos que sin Él no podemos seguir. Por eso, aunque duela, la tormenta se convierte en una escuela que fortalece nuestra fe. El apóstol Pedro aprendió esa lección cuando caminó sobre el agua. Mientras mantuvo sus ojos en Jesús, caminó en lo imposible. Pero cuando miró el viento y las olas, comenzó a hundirse. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si miramos la tormenta, nos hundimos. Si miramos a Cristo, avanzamos. La clave es no quitar la mirada del Maestro. Cada tormenta que enfrentas puede ser el escenario de un milagro. Cuando el Mar Rojo se levantó contra Israel, parecía un final. Pero Dios abrió un camino en medio de las aguas.
Cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, parecía el fin, pero Dios cerró la boca de los leones. Cuando los 3 jóvenes fueron lanzados al horno de fuego, parecía que todo había terminado. Pero un cuarto hombre apareció en medio del fuego, era el Hijo de Dios, caminando con ellos. Así también, en tu tormenta, Jesús aparecerá de una manera sobrenatural. Confiar en medio de la tormenta no es fácil, pero es posible cuando entiendes quién es tu Dios. Él no cambia, no falla, no miente. Sus promesas son verdaderas. Y si Él dijo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, puedes estar seguro de que no estás solo en tu barca. Hoy puedes tomar la decisión de dejar el miedo y abrazar la fe. No niegues que hay tormenta, pero reconoce que tu Dios es más grande que ella. Aférrate a sus promesas. Levanta tu mirada y declara: Señor, confío en ti aunque no entienda, confío en ti aunque duela, confío en ti aunque parezca imposible. Esa declaración abre el cielo y trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando la tormenta pase, porque pasará, tendrás un testimonio poderoso. Podrás decir como el salmista: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña. Y enderezó mis pasos. Salmo 40:1-2. Las tormentas no duran para siempre, pero la fidelidad de Dios es eterna. Por eso, aunque hoy sientas que tu barca se hunde, recuerda, Jesús está contigo. Y si Él está contigo, nada podrá destruirte. Él calma los mares, reprende los vientos y te llena de paz. Gracias por acompañarme hasta aquí. Te invito a suscribirte, a compartir este mensaje con alguien que necesita fe en medio de su tormenta y a dejar tu comentario para contar cómo Dios ha estado contigo en tus pruebas. Tu testimonio será luz para muchos. Que el Señor te bendiga grandemente y te llene de paz en medio de cada tempestad. En la palabra encontramos un principio poderoso: las tormentas no son un accidente. Forman parte del proceso de Dios para llevarnos a un nivel más alto de fe. Jesús no evitó que sus discípulos entraran a la barca, ni impidió que el viento se levantara. Él sabía lo que iba a suceder. La tormenta era parte de su enseñanza. Ellos tenían que experimentar que, no importa cuán fuerte ruja el mar, la presencia del Hijo de Dios es suficiente para traer calma. En Mateo 8:26 Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Esa frase revela que el verdadero problema no era la tormenta, sino el miedo. El miedo paraliza, nubla la mente, apaga la esperanza. Pero la fe trae paz, valentía y confianza. El Señor nos invita a cambiar el miedo por fe, a no enfocarnos en el tamaño de las olas, sino en el poder del que está en la barca. A lo largo de la Biblia, vemos hombres y mujeres que enfrentaron tormentas y salieron más fuertes. Abraham enfrentó la tormenta de esperar un hijo en su vejez, y Dios cumplió su promesa. Moisés enfrentó la tormenta de guiar a un pueblo rebelde, y Dios abrió el mar para él. David enfrentó la tormenta de gigantes y ejércitos que lo perseguían, y Dios lo levantó como rey. Daniel enfrentó la tormenta de un decreto injusto que lo llevó al foso de los leones, y Dios lo libró. Cada historia nos recuerda que las tormentas no tienen la última palabra, porque Dios siempre obra a favor de los que confían en Él. Confiar en medio de la tormenta es entender que Dios tiene un propósito. Nada sucede sin que Él lo permita. La tormenta puede ser una escuela donde aprendes a depender más de su presencia. Puede ser un proceso donde tu carácter es moldeado. Puede ser la plataforma para que el poder de Dios se manifieste en tu vida de manera sobrenatural. Isaías 40 minutos y 31 segundos nos da una promesa llena de esperanza, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En la tormenta, cuando piensas que no puedes más, es Dios quien te renueva, quien te levanta, quien te sostiene. La confianza abre la puerta a una fuerza que no es tuya, sino del Espíritu Santo en ti. Jesús no solo calma tormentas naturales, también calma las tormentas del corazón.
esa ansiedad que te roba la paz, ese dolor que no te deja dormir, esa preocupación que parece ahogarte. Él la puede transformar en paz. Filipenses 4:6-7 lo declara. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que Dios ofrece no depende de que la tormenta termine, sino de su presencia dentro de ti. Esa paz es sobrenatural, no tiene explicación humana. Puedes estar rodeado de problemas, pero en tu interior sentir calma. Puedes estar en medio de una prueba difícil, pero tener esperanza. Esa es la paz que el mundo no entiende, pero que Dios regala a quienes confían en Él. El apóstol Pedro escribió en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, Dios cuida de ti. No eres una oveja olvidada, eres un hijo amado. Cada lágrima que derramas, Él la ve. Cada suspiro de tu corazón, Él lo escucha. Cada oración, aunque parezca pequeña, llega a su trono. Y porque Él cuida de ti, puedes descansar. La tormenta también revela quién es tu Dios. Los discípulos, al ver cómo Jesús reprendió al viento y al mar, dijeron maravillados, ¿quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Cada vez que Dios se levanta en medio de tu tormenta, tu fe en Él se multiplica. Lo conoces no solo como un Dios de palabras, sino como un Dios de poder real. Experimentas que no es un concepto lejano, sino un Padre cercano que obra en tu favor. El apóstol Pablo sabía lo que era vivir en tormentas. Pasó por naufragios, persecuciones, cárceles, enfermedades. Y sin embargo, en Filipenses 4:13 declaró, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa no era una frase motivacional. Era la convicción de un hombre que había visto a Dios sostenerlo una y otra vez. Lo mismo puedes declarar tú hoy, todo lo puedes en Cristo, porque Él te da fuerza aun en medio de tu tormenta. El Salmo 121 nos recuerda, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No busques ayuda en lo terrenal. Pon tu mirada en el Dios eterno. Él es tu socorro, tu escudo, tu refugio, tu torre fuerte. Nadie más puede darte lo que Él da. Confiar en medio de la tormenta también significa esperar el tiempo de Dios. A veces queremos soluciones rápidas, pero el Señor tiene un plan perfecto. Quizás la tormenta dure un poco más de lo que esperabas, pero no será eterna. Mientras tanto, Él te fortalece, te transforma y te prepara para lo que viene, y cuando la tormenta termine, te darás cuenta de que ya no eres el mismo, serás más fuerte, más maduro, más lleno de fe. Después de la tormenta, viene un nuevo amanecer. Así lo promete Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. El amanecer de Dios siempre llega. Después de la noche más oscura, siempre hay luz. Y cuando llegue esa mañana para ti, cantarás con gozo y dirás, el Señor fue fiel, me sostuvo, me levantó y me dio victoria. Hoy puedes descansar en esta verdad. No importa que tan grande sea tu tormenta, tu Dios es más grande. No importa cuán fuerte sople el viento, Él tiene poder para callarlo. No importa cuán alto se levanten las olas, Él camina sobre ellas. Y no importa cuánto tiempo dure la prueba, su fidelidad te sostendrá hasta el final. El Señor te invita a soltar tu miedo y abrazar su paz. Te dice, confía, no temas, yo estoy contigo, aférrate a esa palabra. Repítela en tu mente cada vez que el miedo quiera entrar. Escríbela en tu corazón, declárala en oración. Vive cada día recordando que no caminas solo, que no navegas sin rumbo, que el capitán de tu barca es el Dios Todopoderoso. Y cuando otros te vean confiando en medio de la tormenta, se preguntarán cómo puedes tener paz. Y tu testimonio será la respuesta, porque Jesús está conmigo, porque confío en su promesa, porque mi vida está en sus manos. Entonces tu fe no solo te sostendrá a ti, sino que inspirará a muchos más. Gracias por acompañarme en este mensaje.
Te invito a suscribirte al canal, a compartir este video con alguien que necesita paz en medio de su tormenta y a dejar tu comentario contando cómo Dios ha estado contigo en tus pruebas. Tu testimonio puede ser la semilla que fortalezca la fe de otro. Que el Señor te bendiga, te guarde y te dé paz abundante en medio de cualquier tempestad.